Romanos 1:16. Hoy vamos a ver el tema titulado La seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Bueno, durante algunos domingos estuvimos aclarando que no se trata solamente de labios decir Señor, Señor, porque Él lo dijo, ¿verdad? Que no se trata de hacer una confesión de labios, sino una vida transformada que confía y que obedece a Cristo. Entonces, hoy responderemos esta pregunta: ¿se puede perder la salvación que Dios nos ha dado? ¿Se puede perder la salvación que Dios nos ha dado? Ahora, ¿por qué esta pregunta? Porque aunque usted no lo crea, hay grupos cristianos, ¿verdad?, que leen la Biblia, pero hay algunos asuntos en donde no enfocan bien el tema de la salvación. Entonces toman algunos textos fuera de su contexto y aparentemente, en algunos versículos, aparentemente como que pareciera que la salvación se puede perder, pero cuando vamos a la Escritura y comparamos la Escritura con la Escritura, 100% estamos seguros de que una vez que Dios le da a alguien la salvación, es para siempre, no la puede perder. Entonces vamos a ver esta Escritura en Romanos 1:16, le damos lectura todos juntos, por favor. Romanos 1:16, si lo encontramos, comenzamos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias, Padre, por tu palabra, por la salvación tan grande que nos has dado a través de Jesucristo, tu Hijo, Señor. No es por obra humana, no es por nuestros esfuerzos ni méritos, sino solamente esta salvación por tu gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Permítenos, Señor, entender tu palabra, y no solamente entenderla, sino disfrutar la salvación, cuidar esa salvación, no porque la perdamos, sino porque se pagó el mayor precio, que fue la sangre de Cristo, y que también, Señor, compartamos esta salvación tan grande. Perdona, por favor, todo pecado, Señor, toda ofensa, y tu Espíritu Santo tome el control de nuestros pensamientos, palabras, acciones, para que su llenura y su plenitud se muestren en nosotros día a día. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es la salvación? Si a usted le preguntan, defíneme por favor qué es la salvación, ¿qué respondería usted? ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación, le va a dar una definición muy sencilla: es la obra de Dios que salva a un hombre de la ruina de su alma en esta vida y la futura. Eso es. Ahora yo le invito para que tenga por ahí su cuaderno de apuntes, su bolígrafo o lápiz, porque voy a dar un buen número de textos para que usted los tenga ahí y se ancle a estas preciosas verdades y promesas de Dios. Entonces, la salvación es la obra de Dios, no es del hombre, es de Dios, no es de la iglesia ni de una religión. La salvación es la obra de Dios que salva a un hombre de la ruina de su alma, en esta vida y también en la futura. Entonces, eso es la salvación. Ahora, la salvación Dios nos la da ¿a través de qué medio? Como dice aquí, el Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, el único medio, la única forma por la cual Dios puede salvar a una persona, salvarla, y ahorita vamos a ver de qué. La única forma es a través de su Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias. Eso es. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias de Dios? Que aún siendo pecadores, Dios envió a su Hijo para morir en nosotros, por nosotros en la cruz del Calvario, derramar su sangre para limpiarnos, perdonarnos, resucitar y darnos entonces la vida eterna. Esa es la buena noticia. Así es que el Evangelio es el único medio y el poder de Dios para que el hombre, para que la mujer se puedan salvar. No hay otra manera de ser salvos. Que a veces algunos creyentes piensan, pues sí, y si se porta bien, y si hace muchas buenas obras, y si hace alguna manda o algún juramento. No hay medio humano por el cual podamos salvarnos, porque hemos pecado y todos hemos pecado y estamos destituidos de la presencia de la gloria de Dios, y además estamos manchados por la maldad. Así es que la salvación tiene que ser una obra que proviene de Dios. Ahora la siguiente pregunta es, ¿salvados de qué? ¿De qué nos salva Dios? ¿Verdad? Bueno, concretamente lo que estamos tratando, porque alguien puede decir, bueno, pues alguien nos puede salvar de un incendio en un edificio, en una casa, alguien nos puede salvar de morir ahogados. Bueno,
Hay muchas formas de salvar en ciertas situaciones, pero aquí la salvación espiritual, la salvación eterna. ¿De qué nos salva Dios? Bueno, vamos a ver los siguientes textos. Número 1, Dios nos salva según Romanos 6:17, ya que estamos ahí. Romanos 6:17 dice aquí, pero gracias a Dios que aunque erais ¿qué? Esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, es decir, número 1, ¿de qué nos salva Dios? De la esclavitud y del poder del pecado. Por ahí comenzamos. Dios es el único que tiene poder para salvarnos del poder del pecado, porque el pecado es un amo cruel que esclaviza a la gente. Entonces Dios nos salva del poder o del dominio o de la esclavitud. Todo hombre que no ha venido a Cristo es esclavo, es dominado por el pecado. Por eso la gente busca muchas formas de cambiar, etcétera, pero le dura un poco tiempo y luego regresa otra vez a lo mismo. Porque el pecado es un amo poderoso. Y la única manera de vencer el pecado es a través de Cristo Jesús, de su obra perfecta. Es decir, ahora, ¿de qué nos salva y de qué nos libra del poder del pecado? ¿Para qué? Dios rompe las cadenas de la esclavitud del pecado o sea, no me deja así en la ociosidad, sino que me libra es el punto que también tenemos que entender, Romanos 6:22, ¿qué dice? Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados o salvados, es lo mismo, del pecado, ya hemos sido libertados, salvados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, Dios nos da esa libertad, ¿para qué, mis hermanos? Para ser siervos de Dios, para servir a Dios. Entonces, si alguien malentiende aquí la Escritura, pues Dios ya me salvó, pero sigo sirviendo del pecado, no se puede. Vamos a ver a continuación, más adelante ese punto, pero Dios nos da esa libertad en Cristo. Ahora, ¿de qué nos salva Dios? Según Efesios 2:13, ¿de qué nos salva Dios? Bueno, Dios nos salva de estar separados de Él. Debido a nuestros pecados, estamos separados de la gloria de Dios, estamos alejados de Dios. Aunque tengamos una religión y seamos muy fervientes, si no hemos venido a Cristo, seguimos separados de esa comunión con Dios. Entonces, Efesios 2, verso 13, dice aquí, pero ahora, tiempo presente, ahora, en Cristo, no en el judaísmo, no en una religión, no en una filosofía, no, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, o sea, tiempo pasado, estabais que lejos, obviamente lejos de quién, de Dios, habéis ahora sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces hay personas que piensan de manera equivocada, pues Dios siempre ha estado conmigo, yo siempre he estado con Dios. No, usted piensa eso, pero la realidad es que sin Cristo estamos lejos. Ahora, ¿por qué? Por el pecado. Pero cuando venimos a Cristo, la sangre de Cristo, solamente la sangre de Cristo es lo que nos acerca a esa comunión con Dios. Entonces, nos salva de estar separados de Dios para estar en comunión con Dios. Efesios 2:18. Efesios 2:18 dice aquí, por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada, es decir, entra a esa comunión con Dios por un mismo espíritu al Padre. Entonces, ahora hay una entrada, una comunión con Dios diariamente. Bien, en tercer lugar, ¿de qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva Dios? Romanos 5:12. Romanos 5:12, ¿de qué nos salva Dios? Bueno, dice aquí, por tanto, como el pecado entró en el mundo, o sea, en un principio no había pecado en la creación, cuando Dios puso el huerto del Edén no había pecado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese primer hombre por quien entró el pecado? Adán y Eva, ¿sí? Entonces el pecado entró en el hombre, dice, y por el pecado, ¿qué produjo el pecado? Muerte. ¿Qué es muerte? Separación. Entonces, en un principio, el hombre y la mujer podían platicar con Dios, escuchar su voz, tener una comunión perfecta con Dios, pero cuando el hombre y la mujer pecan, son separados, se produce en ellos la muerte. ¿Qué muerte? Espiritual y física.
El propósito de Dios ha sido que el hombre sea eterno. Dios puso eternidad en el corazón del ser humano, pero cuando el hombre peca, entonces su cuerpo se comienza a envejecer, a degenerar. Por eso aquí, tarde que temprano, tenemos que morir por causa del pecado, porque el pecado produce muerte. Entonces, ¿de qué nos salva Dios? Estamos ahora en Romanos 5:16, y con el don, o sea, con el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, Dios nos salva de la muerte y de la condenación eterna. Dios nos salva de la muerte y de la condenación eterna. Vamos ahora a Mateo 25:41. Hay algunos textos fuertes, los tenemos que leer porque están en la Biblia, y a veces la gente no quiere estudiarlos o los pasa por alto o los lee muy rapidito, pero hay una realidad, según Mateo 25:41, y dice el propio Señor Jesucristo aquí, Mateo 25:41. Entonces dirá el Señor a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, hay dos destinos solamente: el infierno, ¿verdad?, o el fuego eterno, o el cielo, en la presencia de Dios. ¿De qué nos salva Dios cuando venimos a Cristo? Del fuego eterno. Si usted no ha venido a Cristo, el destino de usted es el fuego eterno. Así es. Y lo digo con amor, con respeto, pero con la verdad, como debe de ser, como lo muestra la Escritura. Juan 3:18. Juan 3:18. Ahora, la gente no sabe esto. En el mundo la gente piensa: murió alguien, pues está con Diosito. A ver, no es Diosito, es Dios. Pero piensan, ¿verdad?, en su forma pues equivocada de ver las cosas, porque no conocen la Biblia. Juan 3:18 dice aquí también el mismo Señor Jesucristo que el que en Él cree, el que cree en Cristo, el que cree en Dios, el que cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿de qué nos libra Dios? De la condenación en el infierno, de una condenación eterna. Somos perdonados de tal manera que ahora podemos ir a vivir con Dios. Juan 5:24, aquí está. ¿Por qué o para qué nos libra Dios del infierno? Para que vivamos con Él eternamente. Juan 5:24 dice Cristo aquí: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, otra vez creer solamente, ¿verdad?, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, gracias a Cristo nos ha librado de esa condenación para estar por toda la eternidad con Dios. Y nos libra también ¿de qué? ¿De qué nos salva Dios? Del dominio de Satanás. Satanás es un ser espiritual real que vive y que gobierna este mundo y también gobierna y domina la vida de las personas que están sin Cristo. Pero Cristo vino para deshacer las obras del maligno. 1 de Juan 3:8, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8. Usted debe saber todo esto, porque el enemigo le va a engañar y él le va a decir: yo sigo siendo más poderoso que tú y no te puedes escapar de esta y no puedes... A ver, un momentito, si yo estoy en Cristo, ¿sí? Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Es lo que dice aquí, 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Así es que si Satanás ya hizo en la vida de uno alguna obra maligna y nos sentimos así como esclavizados y como que no hay solución, Cristo vino para deshacer todas las obras, absolutamente todas las obras del maligno, porque Cristo es más poderoso. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que, ¿de qué nos ha salvado Dios? Pues de todo esto. En tercer lugar, Dios nos ha dado una salvación tan grande. ¿Por qué le llama a la Biblia? Busquen Hebreos. ¿Por qué le llama a la Biblia una salvación tan grande? 2 o 3 cartas antes de las que estamos leyendo. Hebreos capítulo 2. Hermanos, tenemos que valorar. Yo pienso que a veces los cristianos
si hemos nacido de nuevo de verdad, a veces no hemos valorado bien lo que es la salvación, sus implicaciones, lo que significa su poder. Imagine usted que Dios diga, no te has portado de todo bien, te voy a quitar la salvación. ¿Se imagina usted si eso fuera una realidad? Hermanos, qué terrible sería. Que Dios nos da un tiempo la salvación y luego nos la quita porque no nos portamos lo suficientemente bien delante de Él. Pero cuando entendemos que así no es el asunto, ¿verdad? Dice Hebreos 2, versículos 3. Hebreos 2, 3. Pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo le llama? Salvación tan grande. Ahora, aquí no está diciendo que Dios nos va a quitar la salvación. Aquí lo que nos está diciendo es, si un creyente descuida la salvación, o sea, no toma en primer lugar a Dios, no lo ama como debe ser, todavía anda con un pie en el mundo y en las cosas de Dios, está descuidando su salvación, Dios no le va a quitar esa salvación, pero Dios sí lo va a disciplinar. ¿Sí? ¿Cómo va a ser más adelante? Entonces, no descuides una salvación tan grande. ¿Por qué es tan grande? No es obra del ser humano la salvación, para nada. La salvación de principio a fin es obra de Dios. Pero aquí se nos exhorta, no descuides la salvación tan grande. Ahora, ¿por qué es tan grande? Vamos a ver Apocalipsis 7:10. Bueno, en primer lugar, ¿quién es el autor? ¿Dónde se origina la salvación? No en el hombre. La salvación se origina en Dios. Apocalipsis 7:10 dice aquí lo siguiente: y clamaban a gran voz diciendo, la salvación que pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces la salvación es obra de ¿quién, mis hermanos? De Dios y del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Es obra de Dios. Por eso es una salvación tan grande. Bien, ¿quién es el autor de la salvación? Hebreos, regresamos a Hebreos capítulo 5, verso 9. El autor de la salvación no es una organización religiosa, no es un representante humano, ¿verdad? Religioso, no es el Papa, no son los santos, no es la Virgen, no es ningún ser humano. El único autor de la salvación, ¿sí? Según Hebreos 5:9, dice aquí, y habiendo sido perfeccionado, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo en su humanidad. Recuerde que Cristo tenía dos naturalezas, ¿sí? La naturaleza humana y la naturaleza divina. En su naturaleza divina como Dios, Él no podía ser perfeccionado porque Dios es perfecto. Pero cuando dice que aquí que habiendo sido perfeccionado, se está refiriendo a su naturaleza humana como Cristo. Cristo, como todo ser humano, nació, fue desarrollando, fue bebé, niño, adolescente, joven y adulto, ¿verdad? Entonces, en esa humanidad Él fue siendo perfeccionado, o sea, fue madurando. No porque Él tuviera pecado, nunca pecó, ni aún en su humanidad, obviamente. Dice aquí, vino a ser autor de eterna, ¿qué? Salvación. ¿Quién es el único autor de la eterna salvación? Cristo Jesús. Dice, salvación para todos los que le obedecen. Ahora, si hay una fe auténtica, habrá obediencia. Si mi fe no es auténtica, no va a haber obediencia. Aunque yo diga, yo un día acepté a Cristo y me bauticé y estuve tantos años como miembro de tal iglesia. Sí, pero no obedeces al Señor. ¿Dónde están los frutos de los que hemos visto en domingos anteriores? Por sus frutos los conoceréis. Y un fruto de la salvación auténtica es la obediencia al Señor, a sus mandamientos. Bien, entonces Cristo es el autor de eterna salvación. Hechos 4:12. Solamente hay un camino para salvarse y es la persona de Jesucristo. Recuerden, no son sus buenas obras. Es la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Aquí lo dicen los apóstoles, Hechos 4:12. Subráyelo, póngalo ahí en un recuadro en ese versículo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en ¿quién? En Jesucristo. No hay otro nombre. Entonces, eso debe de quedarnos bien claro. No es por el fundador de tal o cual religión, no es por el Dalai Lama, no es por Krishna, no es por Confucio, no es por algún político que se sentía iluminado, no, nadie. Solamente hay un autor y un camino y un medio, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué, mis hermanos? Porque Cristo ha sido el único que ha vencido a Satanás, a la muerte, al pecado, al mundo. El pecado nunca lo pudo vencer, Satanás nunca lo pudo vencer, aunque le tentó en varias ocasiones.
nunca venció a Cristo. En cambio, todo ser humano, todos los que estamos en este planeta, hemos pecado y hemos ofendido a Dios. Por lo tanto, si no podemos salvarnos a nosotros mismos, pues ¿cómo vamos a poder salvar a los demás? ¿Me entiende? Entonces, solamente alguien que haya vencido al pecado puede ayudarnos a nosotros a ser más que vencedores. Entonces, la salvación no es por obras, no es por una religiosidad. Vamos a un texto ya muy conocido, Efesios 2:8. Tengo que repasar estos textos para que no nos olvidemos de las verdades fundamentales. Efesios 2:8 y 9. Ok. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Que la salvación no es... Dice, por gracia sois salvos. No dice seréis, sois salvos. ¿Qué es gracia? El favor inmerecido que Dios nos hace, que Dios nos da. Gracia es el amor gratuito de Dios. Él lo da a quien no lo merece. Ninguno merecemos su gracia. Por eso se llama gracia, porque sin merecerlo, a Dios le plugo darnos su gracia. Por medio de la fe. Entonces, ¿cómo recibo yo la gracia? Creyendo en Cristo, por medio de la fe en Cristo. No es fe en uno mismo, es fe en Cristo. No es fe en una iglesia, no es fe en una religión, es fe en Cristo Jesús. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Entonces, la salvación es un regalo de Dios. Ahora, a nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó todo, que fue el entregar a su único hijo en la cruz del Calvario. Dígame una cosa, a los que somos papás, ¿usted entregaría a su hijo, a su hija por alguien, para que alguien se salvara? La verdad no, hermanos, queremos tanto a nuestros hijos que hasta rayamos en el egoísmo a veces, pero decimos, no, sálvese quien pueda, ¿verdad? Ahora sí que rásquese con sus propias uñas. Bien, pero Dios no nos dijo eso, ni hizo eso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3:16. Ok, seguimos entonces. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie le diga, Dios, mira, yo no necesito de ti, yo soy autosuficiente, yo me gané mi propia salvación. Hoy la gente cree esta doctrina extraña. Tú eres Dios, eres un Dios pequeño que está, un Dios dentro de ti. Entonces, si tú eres Dios, no necesitas otro Dios. ¿Se da cuenta de la herejía que se está propagando? Todos somos dioses. No, todos no somos dioses. Hay un único Dios, un Dios trino. Los demás somos seres humanos. Pero no se engañe con que le digan, tú eres Dios, tú eres tu propio Dios, tú eres uno con el universo, y ya sacan todas sus mafufadas, ¿verdad? ¿De dónde sacan todo eso? Pues son los pensamientos del ser humano que no conoce la luz del Evangelio. Gálatas, un libro antes de Efesios. Gálatas 2:16, dice aquí el apóstol Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, no es perdonado y no es salvado por las obras de la ley. Eso comenté algo el domingo pasado. O sea, aunque nadie puede salvarse aunque guardara los 10 mandamientos. Nadie los puede guardar, todos los hemos quebrantado, los 10 mandamientos. Entonces, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por ejemplo, los testigos de Jehová les dicen a sus feligreses, si tú quieres salvarte, tú tienes que tocar un montón de puertas y colocar la atalaya y el despertar. Si quieres salvarte, tienes que hacer un montón de obras buenas. A ver, ¿qué dice Gálatas 2:16? Nadie puede salvarse por las obras de la ley. Aunque toques 1000 puertas y repartas tus panfletos o folletos del despertar y de la atalaya, eso no te gana nada, no suma nada a tu salvación. Continuamos entonces, Gálatas 2, verso 21, y dice aquí, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, el perdón o la salvación, entonces por demás murió Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, la muerte de Cristo y su resurrección es más que suficiente para darnos la salvación. Y Gálatas 3, versículos 10 y 11. Gálatas 3, 10, dice Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vaya el libro en el que se meten los judíos y los judaizantes. Los judaizantes hoy son una secta que se dicen cristianos
que un tiempo estuvieron estudiando la Biblia, pero fueron confundidos y ahora dicen, pues somos también hijos de Abraham, somos judíos y también somos cristianos. Pero dicen, pero si quieres salvarte, necesitas a Cristo, pero también tienes que guardar la ley. O sea, las fiestas judías, guardar el Shabbat o el sábado, circuncidarte, tener una comida especial, que como le hacen los judíos, hay ciertas comidas que no puedes comer. O sea, tienes que guardar la ley. A ver, pero en la lógica de Pablo aquí nos dice, a ver, ¿quieres justificarte por la ley? O sea, ¿quieres salvarte por la ley de Dios? Ok, muy bien, entonces, guárdala toda de manera perfecta. Si te quieres salvar, guarda la ley de Dios, sin que nunca hayas pecado ni de pensamiento, ni de acción, ni nada. Porque con un solo pecado que hayas cometido, has quebrantado toda la ley. Y si no permaneces en la ley de manera perfecta, eres maldito. O sea, no saben ni en la que se han metido. Por eso la salvación no es por la ley. Si yo me quiero salvar por la ley, la tengo que guardar perfectamente. Y por ejemplo, en los 10 mandamientos que dice Dios, no mentirás. Dígame uno que diga aquí en esta tarde, yo nunca he mentido. A ver, levante la mano. Con uno solo que haya quebrantado una sola mentira, usted ya quebrantó la ley y usted es maldito. O soy maldito por haberla quebrantado. Así es el asunto de serio, porque delante de la santidad de Dios, ni un solo pecado puede permanecer en su presencia. Entonces, ¿a dónde nos lleva el apóstol Pablo? Dice, maldito todo aquel que no permanezca en la ley. ¿Quién no puede cumplir? Nadie. El único que sí la cumplió de manera perfecta, ¿quién fue? Cristo Jesús. Él dijo, yo siempre hago la voluntad de mi Padre, yo hago lo que le agrada al Padre. Durante toda su vida Cristo vivió de manera perfecta, entonces Él es el único Salvador. Seguimos en Gálatas 3:11 y dice aquí, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe, aquí está, por la fe en Cristo vivirá. Hermanos, la única manera de ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, en virtud de la obediencia perfecta al Padre y de su obra en la cruz del Calvario, Cristo Jesús pudo decir al final de sus días en la cruz del Calvario, consumado es. Juan 19:30. Entonces vamos entendiendo el significado de esta frase tan dolorosa y tan profunda, pero a la vez Él pudo decir, Cristo, Padre, cumplí el propósito para el cual fui enviado aquí. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu al Padre. Consumado es. Es decir, ¿qué es lo que dijo Cristo? Cumplí con todos los requisitos para salvar al hombre. Consumado es. Nadie puede agregarle a la obra de Cristo, ni puede quitarle. Consumado es. Hermanos, esta es la salvación. Por eso la salvación se tiene o no se tiene. No somos medio salvos. O soy salvo o no soy salvo. Cristo no dijo, pues medio terminé la obra. No. Consumado es. Terminé. Cumplí perfectamente con la misión. Entonces, por eso es una salvación tan grande. Ahora aquí le van algunos textos. Seguimos, hermanos. Segunda Tesalonicenses 2:13. La salvación es tan grande porque Dios nos escogió, sorpréndase. ¿Cuándo Dios nos escogió para salvación? Porque usted no escogió a Dios. Dios le escogió a usted, ¿sabía eso? Sí. Entonces, segunda Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 13, dice aquí entonces el apóstol Pablo que, pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, ¿quién escogió a quién? Dios le escogió a usted. Yo sé que es difícil de entender. Sí, hay un libre albedrío, pero estamos muertos en nuestros pecados. Entonces, ¿quién tuvo que tomar la iniciativa? Dios. Efesios 1, por favor. Efesios 1:3, igual, dice aquí el apóstol Pablo.
Versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cuándo, hermanos? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, antes que Dios creara este mundo, por decirlo así, hubo una reunión, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios, al querer compartir su gloria, su santidad, su amor, su felicidad perfecta con el ser humano, antes de que Él creara el mundo, de alguna forma, Él sabía que íbamos a existir miles de millones de seres humanos a través de toda la historia de la humanidad. Ahorita, ¿cuántos somos, hermanos? ¿Ya los contaron? ¿Cuántos somos? No aquí, en todo el mundo. 8,000 millones de personas. Ahorita, más lo que se acumularon en años, en siglos pasados. Bueno, Dios en su gracia y en su soberanía escogió para salvación cierta cantidad de personas. A los otros no es que Dios les haya dicho, a ti te escojo para que vayas al infierno. No, nunca dice eso la Escritura. La Escritura solamente dice que Dios escogió para salvación. A los demás, teniendo libre albedrío, amaron más sus pecados y las tinieblas que la luz del Evangelio. Así es que si usted es salvo, no es porque usted diga, pues yo me lo merezco, yo andaba buscando, no, es que Dios lo escogió a usted. Y en el momento, en este siglo XX, no sé cuándo nació usted, o siglo XIX, alguien del siglo XVIII. Yo sé que aquí algunos son del siglo XVIII, pero bueno. Desde antes Dios le escogió para salvación. ¡Qué bendición, mis hermanos! Ahora, y aquí viene. Por eso, cuando Dios escoge a alguien, nadie pierde la salvación que Dios ya le dio. Si no, Dios no sería todopoderoso. Piénsenle. ¿Se da cuenta? Por gracia nos escogió. Y el que comenzó en vosotros la obra, Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la obra, ¿qué? Filipenses 1:6 dice aquí la Escritura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra? Dios. Es la buena obra de la salvación, esa salvación tan grande. Dice, si Dios te escogió, Él va a concluir esa obra de la salvación hasta el día en que Cristo venga o cuando tú mueras. Ahora bien, la salvación tiene 3 tiempos, déjenme decirlo así, pasado, presente y futuro. La salvación abarca 3 tiempos. Pasado, Dios nos salvó de la pena del pecado. Pasado, Dios nos salvó de la pena del pecado. ¿Y cuál era la pena del pecado? La condenación en el infierno. ¿Cómo se le llama esto? Justificación. Es decir, Dios me perdonó a través de la sangre de Cristo. Mi lugar era el de un acusado condenado al infierno. Dios me justificó, entonces lo que hizo Dios fue cambiarme de ese lugar de condenación a un lugar de inocencia, perdonado. ¿Por qué? Porque hubo un precio. ¿Quién pagó ese precio? La sangre de Cristo Jesús. Entonces lo que hizo Dios fue, ya no eres, te declaro perdonado, ya no eres culpable, ahora eres mi hijo, eres justificado. Y no solamente me perdonó, sino que la justicia perfecta de Cristo me la asignó a mí. Y mi pecado lo cambió y se lo puso a Cristo. Entonces, tiempo pasado, Dios nos salvó de la pena del pecado, se le llama justificación. Tiempo presente, Dios nos está salvando del poder del pecado. Tiempo presente, ¿qué es lo que está haciendo esa obra de Dios en nosotros? Todos los días Dios nos da el poder para que no estemos cayendo en el pecado. ¿Cómo se le llama a este proceso? Santificación. Muy bien. Y tiempo futuro, lo que nos falta de aquí en adelante hasta que Dios nos dé vida. Dios nos va a salvar de la presencia del pecado. Cuando estemos en el cielo, ¿cómo se llama esta doctrina? Glorificación. Seremos perfeccionados. La meta es que aquí seamos perfectos, pero como aquí no vamos a alcanzar la perfección en Cristo, algunos creyentes van a llegar, por decirlo, a ser un 60%, otros a un 70%, otros a un 80%, otros quedaron en un 20%. Bueno, independientemente de en qué nivel nos encontremos, cuando morimos, Dios nos lleva a su presencia y nos glorifica, nos convierte en gente perfecta. A eso se le llama glorificación. Lo que me faltó para llegar a la perfección de Cristo, Cristo lo pagó por nosotros en la cruz. Hermanos, qué bendición. Por eso ahora sí podemos estar en la presencia de Dios.
Bien, entonces, la salvación es eterna y no se puede perder. Aquí le van unas promesas. ¿Por qué la salvación no se puede perder? Bueno, Juan 10, tenemos que ir a la Biblia, ¿sí? La salvación no depende de cómo usted se siente el lunes, el martes o el fin de semana. Quizás alguien cayó por ahí en algunos pecados el fin de semana y, ay, no, pues yo siento que ya perdí la salvación, que ya no soy hijo de Dios. No, a ver, la salvación no depende de sus emociones. Juan 10, versos 27 al 29. ¿Qué dice Cristo a continuación? Juan 10, 27. Mis ovejas, ¿verdad? Le pertenecen a Cristo. Él es el buen pastor. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces, Él sabe quiénes son sus ovejas realmente. Pero quiénes son sus ovejas, ¿qué dice Cristo? Me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna. No está en tiempo futuro, tiempo presente. Yo les doy. Entonces, un creyente ya tiene la vida eterna. Y dice aquí, y no perecerán jamás. O sea, ya no seremos condenados. Continúa. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Ahora, Pablo por ahí dice en Romanos 8, nadie nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo alto ni lo bajo. Ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna criatura, ni en lo alto, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie es nadie. Ni el pecado, ni la muerte, ni Satanás. Entonces dice aquí, nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, Jesús nos lleva así en su seno, ¿verdad? Como oveja y como un buen pastor. Nos lleva en su mano. Entonces llega Satanás y nos acusa, pero mira, él falló y cayó en esto y no te ha sido fiel, entonces dámela. Y no la puedes arrebatar de las manos de Jesús. Es imposible. Si no, Satanás sería más poderoso que Cristo Jesús. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, doble seguridad. Estamos en las manos de Cristo y estamos en las manos de su Padre, de Dios Padre. Hermanos, ¿se da cuenta? Nadie nos puede hacer perder la vida eterna. Romanos 8, vaya ese texto, por favor. Porque nadie nos puede separar del amor. Ahora, esta es una promesa increíble. Verso 39, Romanos 8, 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, sepa esto. Todos los días contamos con el amor perfecto de Dios. Todos los días, sin excepción. Ni un solo día alguien nos podrá separar del amor de Dios. Y aunque pudo haber por ahí haber habido un día o una semana o una temporada en la cual estábamos mal delante del Señor. ¿A alguien le ha pasado eso? Que por ahí anduvo ahí como que medio tambaleando y medio dudando y quería regresar al mundo y falló aquí, volvió a fallar para acá, pero usted tenía una lucha interna y usted decía, Señor, yo soy tu hijo, soy tu hija, pero ¿cómo estoy? Y hasta comenzó a dudar, Señor, ¿me amas? Señor, ¿por qué si me amas tengo este problema, no se ha resuelto esta situación? Te he pedido tanto por este asunto, este tema, y Padre, no veo tu respuesta, no siento ya tu amor. A veces son las dudas que tenemos, pero hermanos, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una de dos, o son los ataques de Satanás con esos pensamientos de duda, o son nuestros propios pensamientos carnales, ¿verdad? Que por no estar bien con el Señor, por eso pensamos, ay, a lo mejor ya hasta perdí la salvación. Estamos viendo que no. Todos los días Dios nos ama, a pesar de que caigamos. Ahora, yo sé que esto es muy delicado, porque algunos podrán entonces querer abusar de la gracia de Dios, como voy a comentar ahorita. No. El amor de Dios es eterno y es para siempre. El que tiene al Hijo, ¿dónde está ese texto, hermanos? A ver, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. A ver, léalo, ándele. Y me dice la cita porque a mí se me olvidó, por favor. No lo puse aquí en mis notas, entonces, a ver, dígame. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Dónde está? A ver.
Uh-huh. Ahí van, tibios. ¿Mande? Muy bien, 1 Juan 5:12, ok. El que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, ¿qué tiene? Tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es contundente. Entonces, si Cristo ya está en ti, ya tienes la vida eterna. Pero si no lo tienes, aunque tengas 50 años en el Evangelio, no tienes la vida. Debes de tener al Hijo de Dios viviendo. Ok, vamos en penúltimo lugar. Siendo salvo, va esta pregunta. Siendo salvo, ¿puedo seguir practicando el pecado? Va la pregunta. Siendo hijo o hija de Dios, siendo salvo, ¿puedo seguir practicando el pecado? ¿Dónde está la respuesta? A ver, Romanos 6:1, aquí está la respuesta. Si ya soy salvo, pero, ¿qué con el pecado? Es lo que le preguntaron a Pablo. A ver, Pablo, si somos salvos por gracia y la salvación no se pierde, entonces pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la filosofía de los griegos y filosofía pagana y la filosofía de muchos el día de hoy. Hay mucha gente que dice, no, ni existe el cielo, ni existe el infierno, ni existe Dios, ni nada. Tú eres tu propio Dios. Y por ahí aguas con su ilustrísima Papa, ¿verdad? Que dijo, el infierno no existe. El infierno es un estado de la mente. El infierno lo tienes aquí en la tierra, no es un destino eterno. ¿Qué? Y es el máximo jerarca diciendo estas barbaridades. Y también dijo en otra ocasión en una entrevista, ahí está en YouTube, puede buscarlo. El cielo tampoco existe, el cielo es un estado de tu mente. Oiga, señor, póngase a leer la Biblia, por favor. Ha leído todos los catecismos de su religión, pero no ha leído la Biblia. Que la Biblia habla solamente de dos destinos, el cielo y el infierno, y los dos son eternos. No existe ni el purgatorio ni el limbo tampoco. Ok, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? A ver, ¿por qué dijo Pablo esto? En Romanos 5:20, Pablo dijo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la gracia siempre rebasa al pecado. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que a pesar de lo que he pecado, la gracia de Dios es más abundante para perdonarme y darme la vida eterna y darme a Jesucristo su Hijo. Sobreabundó la gracia. Entonces algunos comenzaban a razonar entre comillas. Verso 1. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta. ¿Y qué responde Pablo en el versículo 2? Un contundente no, dice Pablo. No, mis hermanos, en ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿cuál es el razonamiento de Pablo? A ver, mira, tienes que entender lo siguiente, que cuando tú viniste a Cristo, ¿sí?, lo que sucedió fue que tú fuiste crucificado juntamente con Cristo. Lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando venimos a Cristo, el yo fue crucificado. Y el yo era lo que nos dominaba y era el esclavo del pecado. Entonces, dice Pablo, tienes que entender que cuando viniste a Cristo, moriste al pecado. Moriste al pecado. Moriste al pecado. ¿Qué significa? Que ya el pecado perdió su dominio sobre ti. Ahora, ¿vamos a seguir teniendo luchas con el pecado? Sí, pero ya no tiene por qué dominarnos. Si alguna situación me llega a dominar es porque así lo permití o así lo quise. Pero como soy de Cristo, ya nada tiene por qué sujetarme. Nada y nada es nada, mis hermanos. Así es que, en ninguna manera, porque ya morimos al pecado, pero ahora estamos vivos para Dios. 1 Juan 3:9. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Sí llegaremos a caer, sí. Ocasionalmente llegamos a pecar, sí, hermanos. Pero no ya como una práctica, ni tampoco ya algo en lo cual nos estemos deleitando. Ya no. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, que no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, es decir, la naturaleza de Cristo, permanece en él, en cada creyente, y no puede estar pecando o pecar porque es nacido de Dios. Aquí está.
Ahora, veíamos hace un momento, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted es oveja de Cristo, usted seguirá la voz de su pastor, de Cristo Jesús. Si es oveja de Dios. Ahora, si no, si es chivito o cabra, pues se va a brincar las trancas. Así de sencillo. ¿Cuántos hermanitos que se dicen cristianos están en las iglesias y se brincan las trancas y las vuelven a brincar y otra vez? A ver, eres chivo. Y te gusta andar dando de topes a medio mundo. Eres cabra, pero no eres oveja. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, si somos cristianos, hermanos, ahora buscaremos la santidad de Cristo. Ahora, 3 cosas. Pero ¿qué sucede cuando un creyente está todavía ahí en la carne, en algunas cosas y está coqueteando con el mundo, pero ya es creyente, ya es cristiano? Ok, 3 cosas que pueden suceder, anótalas. Número 1, recuerda, lo que sembramos, cosechamos. Aún siendo hijos de Dios, si yo estoy sembrando en la carne, voy a cosechar sus consecuencias. No voy a perder la salvación, no. Pero sí, entonces, si estoy desobediente en algunas áreas, voy a cosechar. ¿Dónde lo dice Pablo? En Gálatas, por ejemplo. Gálatas capítulo 6, Pablo dice aquí, Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, número 1, mis hermanos, y esto va para creyentes. Si yo continúo en la necedad, en algunas situaciones que no le agradan al Señor, número 1, recuerdo que voy entonces a cosechar lo que estoy sembrando. 2, o Dios me va a disciplinar. Dios me va a disciplinar. Hebreos 12. Hebreos 12. Ahora aquí nos dice, ¿verdad? Que Hebreos 12:5. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos, aquí le está hablando a hijos, a los cristianos, se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, mis hermanos, a veces hay situaciones que cada quien puede saber en lo personal, e insistimos y seguimos ahí. Bueno, Dios, que es nuestro Padre, por amor nos va a disciplinar. A ver, los que ya somos padres y que ya tuvimos hijos, ¿no disciplinó usted a sus hijos? Si no los disciplinó, por eso están como están. Usted malentendió el amor. Pero si usted amó a sus hijos, cuando usted vio que estaban haciendo algo mal, estaban indisciplinados, pues va a la disciplina. Verán, algunos era la disciplina de la chancla o lo que sea, pero a ver de cuenta era una disciplina. Pero la disciplina tiene como propósito enderezarnos y que regresemos al camino. Entonces, Dios, mis hermanos, que es nuestro Padre perfecto, Él primero nos dice a través de su Espíritu Santo, a ver, cuidado, esto no está bien. Nos habla por medio de su palabra cuando estamos leyendo, Dios nos dice, a ver, cuidado con esto. Nos habla a través de un mensaje de la predicación, cuidado con esto, que en tu vida que está chueco. Nos habla a través de la exhortación de nuestros padres o de algún hermano en la fe, oye, no veo que algo esté bien. O sea, Dios usa antes diversos medios para corregirnos y que volvamos al camino como debe de ser. Pero cuando permanecemos en nuestra necedad, entonces Dios dice, a ver, por tu bien, por mi gloria, para que no vayas y te suceda algo más grave, te voy a disciplinar. Ahora, Dios tiene sus formas de disciplinar. ¿Hay dolor? Sí. Ay, Señor, duele. Pues sí, que no quisiste entender por las buenas. Entonces Dios nos llama, nos corrige y de una u otra forma, pero hermano, sigue siendo parte de su amor. Dice, para que no nos perdamos con el mundo. Y 3, cuando un creyente insiste y hace caso omiso de la disciplina de Dios, ¿sabe qué sucede? Ahí dice la Biblia que hay pecados de muerte y no de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Cuando un creyente, después de haber escuchado al Señor y de hacer caso omiso de disciplina, y está causando un mal testimonio en la iglesia y para con los de fuera, sabiendo que es cristiano o cristiana, y sigue ahí dando un pésimo testimonio, entonces Dios le dirá, vámonos, vámonos, la muerte.
En algunos casos así es. Ahora, ¿y a dónde nos lleva? Pues a su presencia. La salvación se pierde, pero nos llevó antes de tiempo. Entonces, mis hermanos, no abusemos de la gracia. Estoy compartiendo estas 3 medidas preventivas, ¿verdad? Ok, y finalmente, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12, que Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, está la obediencia, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, este texto lo usan muchos hermanitos de manera equivocada. Y casualmente en la semana me llegó por ahí un artículo de esos de internet en donde ese predicador ya decía, sí, la salvación se pierde, y tomaba Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya ve, aquí dice que se puede perder la salvación. ¿En dónde dice eso? Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo no está diciendo, ocúpate porque cuidado, puedes perder tu salvación. No está diciendo eso. Pablo está diciendo, mis hermanos, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿por qué? Porque se pagó un precio que fue la sangre de Cristo. O sea, no fuiste comprado con plata, con oro, con dinero, no, dice Pedro. Fuiste comprado, fuiste rescatado con la sangre del Hijo de Dios, que es lo máximo y lo único que puede salvar al ser humano. Entonces, ¿por qué menosprecia la sangre de Cristo? Entonces, ocúpate del regalo de Dios, o sea, cuídalo, no porque vayas a perder la salvación, sino porque tuvo el más alto costo. Por eso, y el versículo 13, para entender el contexto, porque Dios, no dije porque vas a perder la salvación, no, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios, tú que eres salvo, Dios ya está poniendo en ti el querer agradarle, el querer obedecerle, el querer andar en sus caminos, el querer vivir una vida de santidad. Eso el Espíritu de Dios lo está poniendo en ti. Y en su palabra, Dios produce el querer y el hacer. O sea, aún Dios nos da la capacidad para obedecerle mediante su Espíritu Santo que vive en nosotros. Como alguien dijera, pues Dios nos da el costal y nos da la pala y nos da todo. Ya, si no queremos es porque, bueno, de plano. Pero el Señor nos ha dado todas las herramientas para que el creyente no esté en ociosidad. No esté en ociosidad. Entonces, ¿tengo que estar ocupado en mi salvación? Sí, mis hermanos. Tenemos que estar ocupados. Ahora, ¿qué significa eso? Señor, ¿en qué te sirvo? Señor, ¿en qué te sirvo? Dice Pablo, usa tus miembros como instrumentos de justicia. Tus ojos, tus oídos, tu boca, tus manos, tus pies, todo tu ser. Dice, preséntate como un sacrificio vivo. Señor, ¿en qué te sirvo? Hermanos, si Dios no le ha llevado a usted al cielo, es porque Dios quiere que usted aquí le sirva. Disfrute su salvación, cuide su salvación, comparta su salvación. Eso es lo que tenemos que hacer hoy por hoy. Pero hay muchos hermanos que están dormidos. Les voy a decir algo, hubo por ahí una noticia en las redes, 2 noticias. Hace unos meses, cuando hubo la pandemia, en Canadá, todas las iglesias cristianas, al igual que casi todo el mundo, cerraron, los templos los cerraron. Pero hubo una iglesia bautista que dijo, no vamos a cerrar. ¿Por qué se debe de cerrar la casa de Dios? Bueno, esa es la convicción de este pastor y su congregación. Y no la cerraron durante el tiempo de la pandemia. ¿Qué hizo el gobierno de Canadá? ¿Sabe usted que entre los gobiernos aquí en Latinoamérica, quizás el que más está apretando contra la iglesia cristiana y persiguiendo, son los canadienses, mis hermanos? Increíble. Son los canadienses. Entonces, cuando vieron que no cerraba la iglesia cristiana, fueron por el pastor y lo metieron a la cárcel. Varios meses. Gloria a Dios que luego el pastor salió, ¿verdad? Libre, etcétera, y ahí está con la iglesia, siguen trabajando. Fue un testimonio, mis hermanos, de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso fue un ejemplo. Y el segundo, ahorita como está en boga y sabemos quién está manejando todo esto, que es Satanás, a través de las Naciones Unidas, y están enviando todas sus directrices a todo el mundo, con esta cuestión de la ideología de género, en Canadá, en una escuela secundaria, un adolescente en la secundaria, un muchacho cristiano, en la clase, él dijo, bueno, hay un Dios,
creador del universo, y Él creó a un hombre y a una mujer. Bueno, bastó para decir eso, ¿verdad? Para que le dijeran, tú estás ofendiendo a tus compañeros de clase, y además no se permite esto en esta secundaria, te vamos a expulsar una semana. Bueno, al día siguiente regresó el adolescente, que es cristiano, y regresó a la escuela. ¿Y saben lo que hicieron en la escuela? Mandaron llamar a la patrulla, sacaron al chico esposado, lo metieron y vámonos. Y lo expulsaron de la escuela, solamente por haber dicho eso. Hermanos, eso ya está pasando. No va a pasar, ya es una realidad, ya hay un ataque cada vez. Ya antes yo me acuerdo que predicaba, hermanos, va a venir una persecución contra los cristianos, va a venir. Yo predicaba en tiempo futuro, ahora ya tengo que predicar en tiempo presente. Hermanos, ya la persecución está y va a venir más intensamente, sépanlo. Y no nos vamos a escapar los cristianos aquí en México, no estamos exentos de esto. La persecución se está agravando cada día más y más y más. ¿Y los cristianos qué estamos haciendo? Hermanos, estamos, contemplando no sé qué, ¿verdad? Estamos en todo menos en lo que debe de ser. Ocúpate en tu salvación, vive en Cristo, vive para Cristo, predícale el Evangelio ahorita que puedes. Dijo Cristo, predica mientras está el día, porque vendrá la noche cuando nadie podrá trabajar. La noche es el tiempo de la tribulación. Cada vez se acerca más la tribulación, cada vez se acerca más la venida de Cristo. ¿Y cómo nos va a encontrar Cristo? ¿Cómo nos va a encontrar Cristo? Si Cristo viniera en 3 horas, ¿cómo lo encontraría usted? ¿Ve? Él dijo, vengo en el momento en que menos lo pienses. Eso lo dijo Jesús. En el momento en que menos lo pienses, vengo. Mis hermanos, entonces ocupémonos de la salvación tan grande. Ya tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nos espera el cielo, la gloria eterna con Dios. Pero mientras llegamos a su presencia, hermanos, tiempo presente, vivamos para Cristo. ¿Qué hará usted al respecto? Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado a través de Cristo Jesús. Él lo pagó todo, Señor. Nosotros solamente tenemos que venir en arrepentimiento y en fe por medio de Cristo y pedirte, Señor, que vengas a morar en nuestro corazón, en todo nuestro ser. De tal manera que nos perdonas, nos limpias, nos rescatas, nos reconcilias con el Padre y nos das la vida eterna, Señor Jesucristo. Pero una vez que nos has dado este regalo tan precioso, tú nos dices que nos ocupemos de Él, Señor. Que vivamos para Cristo. Que compartamos, Señor, esta salvación tan grande. Señor, que entendamos los tiempos que nos está tocando vivir hoy, tiempos delicados, tiempos peligrosos. Se aproxima tu venida, Cristo. Solamente tú sabes cuándo vendrás. Pero, Señor, lo más importante es que nos encuentres haciendo tu voluntad. Perdona, Padre, si hemos descuidado esta salvación. Perdona, Señor, si queremos vivir en 2 caminos, en la carne, en el mundo, o en la vida de santidad en Cristo. Y ayúdanos, Señor, para tener una sola mente, un solo pensamiento, el amor de Cristo. Que cada día, Señor, nos ayudes para hacer tu santa y perfecta voluntad. Que nos libres y nos guardes de todo mal y del maligno. Que, Señor, fortalezcas en nosotros la fe, que vuelvas el gozo de nuestra salvación y que, Señor, volvamos al primer amor que eres tú. Que, Señor, nos apasionemos por ti. Tú eres nuestro gran tesoro, Señor. Tú eres la perla de gran precio. Perdónanos, Señor, si le hemos dado prioridad a otras cosas. Si nos estamos justificando, racionalizando el pecado. No sé, Señor. Pero ayúdanos para que seamos la luz y la sal de este mundo. Usa nuestras vidas para tu gloria, Padre Santo. Pero sobre todo te damos infinitas gracias, porque sin merecerlo, Señor, nos has dado esta salvación tan preciosa. A ti te costó todo, Señor. Gracias porque ahora hemos nacido de lo alto. Somos tus hijos y tus hijas. Todo eso es por tu misericordia solamente. Y antes de concluir esta oración, yo le animo para que si usted no ha tenido este encuentro personal con Cristo, si usted no tiene la seguridad de su salvación, o tú, joven, no quisieras en esta tarde venir a Cristo,
pedirle perdón por sus pecados y decirle: Cristo, yo creo que tu sangre derramada en la cruz me puede limpiar y salvar y perdonar. Te rindo mi vida. Ven a mi corazón, Señor. Dame esta salvación eterna. Quiero conocerte, amarte y seguirte, Señor. Ayúdame, estoy en tus manos, Padre. Bendice, Señor, si alguien ha hecho esta decisión, y dale esa certeza de la salvación en Cristo, en cuyo nombre te lo pedimos con acciones de gracias. Amén, Señor.